¿Qué tal? Bienvenidos a Radio Zumbayo. Yo soy Alexis Chagua, me acompaña Oliver, Oliver de la Cruz. Frank de la Cruz. Estamos aquí, Frank de la Cruz. Estamos aquí reunidos para hablar en esta ocasión de las danzas folclóricas, para adentrarnos un poco más en este mundo de las danzas folclóricas, aquí con Qué Monito. Y bueno, ¿no? Antes de profundizar un poco en detalles, vamos a explorar qué son las danzas folclóricas y por qué son tan significativas, Frank. Básicamente, o sea, en sí, cualquier danza es una expresión, o sea, la danza es como tal una expresión cultural, entonces, ya sea danza, cine, música, canto, teatro, toda expresión cultural, no solamente es una presentación de la historia como tal, o sea, es historia en evidencia. Y lo que se llama danza folclórica, que ese término de folclor, ¿no? De exotización, como que lo retira de ese aspecto de que es la historia, más allá de una representación, ¿no? O sea, todas las danzas folclóricas, las que tenemos actualmente, son una combinación tanto de lo que queda de la herencia precolonial y de la influencia colonial, ¿no? Hablan de temas hablan del proceso de colonización también y hablan de temáticas que compartían ambas culturas y que se desarrollan a partir de la fluctuación de las dos culturas juntas. Por eso mismamente son importantes las danzas, más que folclóricas, yo diría las danzas peruanas como tal, como expresión cultural, porque precisamente son parte de la cultura y varias de ellas son patrimonio cultural tanto de la nación como de la UNESCO. Claro, y también rescatar esas tres palabras, ¿no? Tradición, cultura y costumbre. Tradición, cultura y costumbre. Porque en esas tres cosas tú te puedes dar cuenta de muchas de las cosas, como tú dices, ¿no? Es nuestra identidad y es lo que somos. O sea, estas danzas no solamente son alegorías o algo llamativo, sino también son producto de cosas que han estado sucediendo a lo largo de nuestra historia. Y esos son los que nos hace o nos ayuda a ver hacia atrás y darnos cuenta de dónde venimos, de lo que somos. Por ejemplo, ahorita estamos obviamente no lo ven, pero ahorita estamos en la casa de un compañero para grabar esto. Y es como, el Perú es igual, ¿no? Si tú puedes ver las danzas y puedes ver qué cosas han estado pasando a lo largo de la historia, solamente con ver qué cosas son las tradiciones, qué es lo que ha quedado y lo que ha perdurado. Igual como llegas a la casa de un invitado o alguien, con ver las fotografías o qué son las cosas que adornan ese lugar, puedes saber un poco de la familia y cómo son las personas que viven acá. Y algo así es, ¿no? Dentro de los elementos culturales, son las cosas que hemos decidido preservar, son nuestra identidad y es lo que somos, al fin y al cabo. Esa parte de la identidad justo me has hecho acordar, está muy, muy metido el tema de dónde es, por ejemplo, o sea, el tipo de origen de las cosas, ¿no? O sea, cosas por cosas muy tontas se pelea la gente, ¿no? Como si se dice aguacate o palta o cosas así. Pero finalmente son cosas que expresan la identidad, o cosas como de por qué Perú dicen que el ceviche es suyo si el ceviche es de todos lados, en fin. Algo así, justo ese tema de identidad me recuerda un poco a un debate un poco, la verdad, un poco sin sentido sobre de dónde son los caporales, ¿no? Había llegado a ver a gente de Bolivia decir que los caporales son bolivianos. Y gente La diablada también, la diablada también. La diablada también, ajá. Y la gente de Perú, sobre todo del centro sur, diciendo que los caporales son peruanos, ¿no? Pero en realidad, o sea, ambas zonas geográficas, Bolivia y Puno, comparten la meseta del altiplano, ¿no? Entonces es como que estamos hablando de un sitio muy, muy parecido. Y no solo eso, que Perú y Bolivia en más de una ocasión en la historia han sido parte del mismo grupo formal de tierra, por así decirlo, ya sea del Tahuantinsuyo, de la colonia o de la confederación, ¿no? Entonces son dos culturas, dos países que comparten muchos elementos culturales, ¿no? Entonces en eso, este tema me gustaría, quise tocar este tema porque todo este tema de la identidad es como que a veces lleva a ser motivo de peleas, ¿no? Como lo de la comida, ¿no? Y uno piensa, ¿por qué con la comida la gente más se agarra, los peruanos, en vez de agarrarse con las danzas o los cantos, ¿no? Que tienen muchas más cosas. Sí, y otro tema que también es importante tratar es que, como lo dices tú, ¿no? La tradición y la identidad es un elemento que debería más bien ayudarnos a recordar quiénes somos y todo lo que hemos mencionado ya, y no tanto
a asumirlo como un tema de rivalidad, como si fueran equipos de fútbol, porque como dices tú, mucho tiempo hemos sido un solo país, hemos sido un solo grupo de personas por muchísimo tiempo, y es obvio que vamos a compartir un montón de cosas. Pero bueno, vamos al siguiente punto y vamos a hablar un poco de las diferentes tradiciones, de los diferentes tipos de danza que hay a lo largo y ancho de este rico país. Por ejemplo, si te digo una danza de la costa, ¿qué es la primera danza que se te viene a la mente? Una danza de la costa. La marinera, pues, ¿no? Obviamente. Y es interesante porque la marinera es distinta. Hay marinera norteña y hay otros tipos. La marinera norteña, que es la que es más expresiva, y hay otros tipos de marinera, ¿no? Y también y es interesante porque es un baile que tiene muchos similares en otros países que han sido colonia de españoles, ¿no? Y tiene muchos elementos españoles dentro de la danza. O sea, si tú ves, ponte, un extranjero ve la marinera, dudo que lo primero que se le venga a la mente es Perú, porque tiene muchos elementos iconográficos e incluso sonoros, musicales, que no son tan representativos. Por ejemplo, los caballos, Claro, los pañuelos, la forma de vestirse, son netamente españoles, ¿no? claro, tienen bastante de Y eso. en eso yo creo que hay un componente racial. O sea, porque hubo primero, ¿no? Torneos de marinera, ¿no? Porque eso es una competencia. Pero, por ejemplo, ¿por qué no hay torneos de las otras danzas, ¿no? O si las hay, es como que más que nada una presentación de distintas danzas, pero no es que haya torneos de una danza como tal. Sí, supongo que así como son distintas en varias cosas, también son distintas en su funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, de la tierra donde vengo yo, soy huanuqueño, la danza de los negritos de Huánuco tiene otro tipo de funcionalidad. Es más un atractivo turístico. Por ejemplo, si tú vas a Huánuco y vas a Huánuco ciudad, el centro sobre todo, porque en otras regiones no es tanto, pero en Huánuco ciudad sobre todo, va a ser bien común que te encuentres con imágenes de los negritos de Huánuco, de los corochanos, o bastante de esta iconografía, pues incluso estatuas, stickers, peluches, figuritas. Incluso cuando me has visitado, tú has visto que en mi casa tengo yo unas figuritas de los negritos de Huánuco, de los negritos al costado de mi televisión. Ya, entonces, eso hay bastante, eso se vende bastante. Entonces, es más un atractivo turístico que otra cosa. En cambio, la marinera supongo que tiene otra funcionalidad dentro del contexto que se le ha ido dando a lo largo de los años. Sí, claro, ¿no? Y justo con su origen, capaz que tiene un cierto, no sé, como que se ha construido cierta superioridad de eso, ¿no? Justo eso lo que tú dices, eso de la funcionalidad y de lo que dije antes, ¿no? Sobre la exotización de las danzas, me hace pensar o sea, qué tanto de eso también lo tenemos internalizado, ¿no? Por ejemplo, yo sé que no solo en los colegios nacionales, sino en varios colegios privados también a los chicos se les hace hacer una danza tradicional, ¿no? Algo folclórico, ya sea para el Día de la Madre, los Juegos Florales, el cierre de año. Pero, o sea, ¿qué tanto del origen de esa danza, o de la cultura, o lo del simbolismo que hay detrás de la danza se le enseña a los niños, ¿no? O sea, a los chicos en general. En mi experiencia, al menos en el colegio donde yo estudié, se daba un pequeño resumen sobre qué representaba la danza, nada más en el momento de la presentación, ¿no? Pero durante todo ese proceso en el que los chicos aprenden la danza en sí, aprenden una coreografía, ¿no? No es como que se les hable de lo que esa danza representa o de lo que ellos tienen que mostrar en su baile, ¿no? Porque el baile como expresión tiene que demostrar ese fin que tiene la danza. Usualmente la danza tiene fines rituales o fines de registro, ¿no? Como la danza de los negritos, por ejemplo, o la diablada, pues. Los negritos tienen bastante registro. Y eso que tú mencionas ahorita es importante porque es importante mencionar siempre que hay que incentivar la danza o estas culturas dentro, o estas costumbres dentro de los chicos, de los más jóvenes. Porque en un principio, si a un chico de, no sé, 10 años, 11 años, tú le dices, vas a bailar, vas a danzar, alguna danza típica, lo usual es que no te quiera. Sobre todo si es en Lima, lo usual es que no quiera. Porque la mayoría lo hace por la nota, o depende de la danza, lo hacen para que lo toque con el chico que le gusta, con la chica que le gusta. Y son otras motivaciones, ¿no? Pero ya luego cuando lo hacen y pasan los años, ya te das cuenta que en el colegio te hayan hecho leer libros de Arguedas, libros de Clorín de Mato de Turner, que te hayan hecho avanzar contra danza o saya o cualquier otra danza. Yo, por ejemplo, bailé la que me recuerdo, Tikray Minkai, que es una danza ritual. Alucina que yo nunca bailé. ¿Nunca has bailado? No, o sea, Pero, de chiquito, ah, 4 o 5 años, pero de ahí yo no nah, bailé. No me gustaba.
No, yo sí lo hacía porno también. Pero tú estudiabas, yo no estudiaba. Y si te digo de la sierra, ¿cuál es la primera danza que se te viene a la mente a ti? El huayno y el wildlife. Pero el huayno es un término bastante amplio. Ah, o sea, que no es solamente... No, es como la marinera también. O sea, tú has dicho marinera y has dicho, hay varios tipos de marinera. Y el huayno también hay varios tipos de huayno, dependiendo del lugar. Por ejemplo, si a mí me lo preguntan, yo diría los negritos de Huánuco. Pero es porque yo soy de allá, pues. Y además Huánuco tampoco es como que sea sierra, sierra también tiene bastante de selva. ¿Y en la selva? No, no sé, hermano, en la anaconda siempre En la bailaba. anaconda. En la selva hay una danza que seguramente producción luego me va a buscar el nombre. Que acaba de decir aparecer. Mira. No, acá no, acá, mira, mira. Me acabo de decir. Y ¡pium! Y se ahí fue, ¿viste? Se fue. Ya está, ya se fue. Ahí salió el nombre. Y gracias, producción. Y y yo recuerdo que la danzó otro salón cuando yo participé en las danzas de mi colegio, la danzó otro salón. Y la danza me gustó muchísimo que yo luego le voy a decir a producción cómo era la danza para que lo busque. Y me dejó bastante cautivado, que era una danza bien bonita, pero no tenía los tintes que debía tener para ganar el concurso. Pero los chicos lo eligieron porque les gustaba mucho, porque les gustaba bastante, les gustaba cómo era la danza, cómo eran los vestuarios y todo, y la música, todo. ¿En Lima o en Huánuco? No, yo nunca estudié en Huánuco, solo mi primaria. Perdón, solo mi inicial. Después yo estuve en Lima de la primaria para adelante. Cuando estabas ya en Lurigancho. Sí, cuando estaba en Lurigancho. En el Lurigancho, como era estatal, donde yo estudié siempre, ya era bastante habitual porque se haga ese tipo de... Flores Urquilla, ¿tú crees que bailen eso? Depende del colegio, supongo. Supongo que... Depende del colegio, pues. Depende del colegio. Pero... No creo, allá... No puedo decir lo que iba a decir. Bueno, pero tú has estado en México. Tú has estado en México. ¿Y has podido encontrarte o coincidir suficiente con la cultura como para poder comentarnos un poco de cómo es este tema de las danzas por allá? Mira, la verdad no vi nada del tema de danzas. Bueno, estuve poco tiempo también, pero del tema de danzas no. Lo que sí es que algo que noté era que cualquier expresión, como aquí, igual que acá, ¿no? Cualquier expresión que tenga que ver con personas no hegemónicas, o sea, los mexicanos, lo que ellos se dicen prietos, ¿no? Y aún más con los afromexicanos, todo eso era visto de bajo, ¿no? Y creo que en Perú pasa lo mismo, o sea, las expresiones culturales del Ande y de la Amazonía se considera para cholos o para indios, ¿no? Lo que pasa es que en Perú también tenemos un problema que en México no tienen tan presente como nosotros, que es el centralismo. Entonces, al estar toda la gente conglomerada en un solo espacio de tierra, entonces hace que veas todo el resto como... Justamente a eso me refería, ¿no? O sea, aquí los limeños decimos folclore. Y, o sea, pero ¿por qué le decimos folclore a algo que es claramente cultura, ¿no? ¿Por qué lo exotizamos de algo que está en nuestro propio territorio nacional? O sea, desde Lima lo exotizamos y por eso vuelvo a caer en el punto de las danzas en los colegios. O sea, ¿hasta qué punto a los chicos de verdad se les enseña eso? Lo que es el aspecto cultural de la danza, más allá de la coreografía, ¿no? Y hasta qué punto nosotros también nos puede gustar mucho una danza, pero, o sea, hasta qué punto sabemos lo que realmente representa y simboliza, lo que quiere contar, porque toda la danza narra una historia, pero, o sea, hasta qué punto nos gusta realmente lo que hay detrás de la danza, más allá de la coreografía en sí, del espectáculo, ¿entiendes? O sea, es como un poco como lo que pasa ahorita con el cine, pues. Como que quieren evaluar el cine por su potencial, ¿no? Por qué premios ha ganado, cosas así. Pero, o sea, ¿hasta qué punto evaluamos más? Y creo que la danza es un buen ejemplo porque está dejado de lado. Yo diría que hasta más que el teatro, y eso que el teatro la tiene bien difícil. Pero, ¿hasta qué punto evaluamos lo que es nuestra cultura? Más allá del espectáculo, más allá de si es vistoso, bonito o trae turistas. Que la danza tiene esta cadena de que siempre va a atraer turistas y siempre va a ser atractiva, pero todas las danzas tienen sus limitantes. Por ejemplo, volviendo al tema, que
Lo menciono bastante esta danza porque sé mucho de esta danza. Los negritos de Huánuco es una danza muy vistosa, pero es una danza que necesita mucho espacio, por eso siempre se hace en la calle. Es muy difícil hacerlo dentro de, no sé, de un auditorio, por ejemplo, es muy difícil, o dentro de un espacio, incluso un auditorio grande, es difícil de hacer, porque la danza está pensada y hecha para que sea en la calle, no se puede hacer otra, pero es muy atractiva, es muy, muy llamativa. Y así, todas las danzas tienen sus limitantes, pues, no, por algo son tan distintas. Y ahora, justo con lo que decías, se me ocurrió un tema justo de los limitantes, no por el limitante de la danza, sino cómo se conservan las danzas. O sea, cómo se conserva eso, cómo se conserva la canción o la coreografía. Yo me imagino que con una grabación, ¿no? Pero ¿dónde? Si tampoco hay una videoteca, ¿no? Donde se puedan grabar esas cosas. Yo considero que aquí hay dos agentes muy importantes, al menos desde mi punto de vista, es el factor cultural, cuánto la preservamos nosotros, cuánto la atesoramos, y está el factor del apoyo del Estado, porque el Ministerio de Cultura tiene que hacer una labor correcta dentro de la preservación de estas danzas, que no lo ha estado haciendo tan mal, pero tampoco es lo óptimo. Y bueno, eso es un tema que da para largo, porque podríamos sentarnos a hablar de la labor del Estado con este tema, sí, de la aprobación cultural. Pero eso precisamente tiene que ver con lo que yo te decía, pues el tema de que la cultura no se deja de lado. O sea, mira, se deja de lado. Lo cultural ahora, o sea, se preserva, parece que con las suyas propias, ¿no? No es como que el Estado esté apoyando totalmente. Sí, y de hecho, más ayuda la gente en realidad que el Estado. Y volviendo al tema de Huánuco, por ejemplo, siento que si esa danza es tan vigente hasta ahora, es por la gente, porque a la gente le gusta. Claro. Y no siento que sea tanto por que haya habido mucha ayuda del Estado. Hace poco se le declaró patrimonio a esa danza. Ya, pero, o sea, justo eso, a lo que yo quería llevar, supongamos que hay una danza que describe algo, pero no tiene ese carácter tan exotizado y no trae tantos turistas y digamos que un gran público no la llega a conocer, o sea, ¿qué pasa con esa expresión? Es que no se vuelve tan relevante. Hay un montón de danzas que pasan, no me gusta usar este tema, pero no me gusta usar este término, pero lo voy a utilizar, que pasan sin pena ni gloria, y no es porque sean malas, es porque simplemente no hay cosas en ellas que les ayuden a ser más vistosas o llamar más la atención. Por ejemplo, está el factor de si es muy atractiva como para ganar algún concurso de danza en algún colegio o algún festival, si es llamativa para atraer turistas, en general esos, ¿no? Esas son como que las cosas que más Si puede replicarse en el colegio. Sí, qué tan difícil es de hacer, qué tan caro sale. Claro. Porque hay danzas que son bien caras de hacer, bien caras de montar. Y bueno, estos son temas que ya nos van a dar pues para largo, ¿no? Y que vamos a seguir conversando en otra oportunidad. Pero el tiempo apremia y acá producción por interno me está informando producción. Como cuando me informaron. Sí, como te informaron ese día. Así producción también está que me informan por interno, que ya nos queda muy poquito tiempo y ya tenemos que irnos despidiendo. Espero que les haya agradado bastante lo que hemos estado conversando. Y también una invitación, ¿no? A que sigan averiguando, a que sigan interesándose en este tema y nos volvamos a reencontrar en otra edición. Por mi parte ha sido todo, Frank. Muchas gracias, Alexis. De parte también. Muchas gracias. Adiós.